Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro penúltimo meetup del 2024. Mi nombre es Julián Forero, Event Manager para Fluid Attacks. Aquí les dejo mis datos para que podamos conectar. Adicionalmente, pues antes de empezar este webinar, tenemos unas reglas de oro, las cuales la idea es que podamos hacer todas las preguntas que tengamos respecto a la presentación a través de la sección de Q&A. Todas las preguntas van a ser contestadas al final de la presentación. Además, al final de la presentación también vamos a tener una encuesta, de la cual nos va a ayudar a nosotros también a mejorar cada día más con los meetups y también a conocer los temas de interés que tienen ustedes al respecto. Una vez ustedes diligencien esta encuesta, van a poder participar por un Amazon Gift Card de $50. Y el día de hoy nos acompaña Daniel Betancourt, que es el Head of Engineering de la compañía. Aquí están también sus datos de contacto para que puedan conectar con él y si tienen alguna pregunta después de la sección puedan alcanzarlo. ¿Listo? Bienvenido, Daniel. Les doy la palabra para que iniciemos. Gracias, Juli. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias pues por asistir a este espacio. Como les contaba Juli, mi nombre es Daniel. Hago parte del equipo de ingeniería de Fluid Attacks. eh, y aquí puse como una frase para iniciar que me parece bien interesante porque habla un poquito o conversa un poquito de la discusión que vamos a tener hoy. Y es que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Y van a ver cómo conectamos esto de la excelencia y de los hábitos con lo que vamos a conversar hoy. Entonces hoy les vamos a presentar Freeze or Not, entrar o salir del congelador, una experiencia que tuvimos en Fluid que fue bastante retadora y nos enseñó mucho y que nos dejó pues una serie de prácticas y de métricas de las que vamos a conversar un poco hoy. Antes de entrar en materia, a mí me gusta mucho conocer cuando estamos haciendo este tipo de presentaciones y teniendo este tipo de discusiones, qué roles participan de estas discusiones. Entonces, si pueden poner por ahí en el chat si es posible, a qué área pertenecen, si pertenecen a desarrollo, seguridad, si son más managers o están en calidad, arquitectura y demás, que lo iremos pues mirando en el transcurso de la presentación. Para iniciar, entonces vamos a hablar un poquito de un contexto. Entonces, el contexto. Este slide es como un resumen de Fluid Attacks como equipo de ingeniería y también mucho como qué somos como organización. Digamos que ahí si ven en la esquina superior izquierda, mencionamos que somos una empresa de Latinoamérica, bootstrapped, o sea que no hemos levantado capital, no tenemos, no fuimos fondeados ni demás, ni rondas de inversión, ángeles inversionistas, nada de este tipo. Y adicional a eso, somos una compañía product-led, entonces somos fieles creyentes que lo que debe vender es el producto y por eso pues si ustedes nos conocen y han interactuado de pronto con cómo se da el proceso comercial de Fluid, nosotros somos muy en pro del trial y de que se pruebe el servicio, porque al final ahí es donde creemos que está el valor. Si ven un poco a la derecha donde les estaba mencionando, ya hablamos de las técnicas que utilizamos, digamos, en términos de reportería de vulnerabilidades. Entonces hay SAS, SCA, DAS, CSPM. Utilizamos inteligencia artificial para dos cosas principalmente, para facilitar el proceso de reportería de vulnerabilidades a los hackers. Entonces tenemos por allá un algoritmo para que ayude a priorizar los archivos a revisar de código y utilizamos inteligencia artificial para crear guías de fixes a vulnerabilidades dentro de nuestra plataforma y dentro de una extensión de Visual Studio Code. Entonces en Fluid lo que hacemos es reportar vulnerabilidades, la mayor cantidad en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de falsos positivos y digamos que también estamos cerrando un poquito ese ciclo de no solo reportarlas, sino también dar herramientas para que se arreglen, ¿cierto? Si ven un poquito más abajo, acá hablamos un poco más de métricas asociadas como al código y al performance. Entonces, esta es la fecha del primer commit que se hizo en nuestro repo, una cantidad de líneas de código y los principales lenguajes. Digamos que estos son métricas que para el ejercicio de hoy
aunque son importantes, no están como directamente relacionadas, pero digamos que nos gusta siempre mencionarlas. Esto es algo bien interesante y creo que esto nos compete mucho hoy. Es que somos una organización que tiene cero reuniones, el equipo de ingeniería, no utilizamos Scrum, entonces nuestra metodología es como una metodología fluid, una metodología propia. Somos remotos y asíncronos de forma orgánica, entonces todo el mundo trabaja desde sus casas y al final el tema de la sincronía es que no somos estrictos en términos como de la disponibilidad horaria que deben tener las personas. Con lo que sí somos estrictos es que las personas sean responsables con los canales que demandan la sincronía, con chats, correos, menciones en issues de GitLab y demás, que al final es lo que permite que una organización de este tipo pues funcione. Importante y de mucho orgullo, en promedio un desarrollador en Fluid hace 1.9 despliegues a producción al día, despliegues a producción al día, énfasis en producción y en día. Entonces somos muy buenos haciendo DevOps, somos muy buenos, eh, digamos, en todo lo que es tener una plataforma de ingeniería que le permita a los ingenieros o les facilite estar escribiendo código y llevándolo a producción. Y esta es otra métrica que nos parece bien interesante y es que un desarrollador nuevo le toma en promedio 3 días en llevar su primer código a producción. Entonces digamos que habla también mucho con esto y de esa plataforma que les digo hemos construido para que los desarrolladores puedan, digamos, trabajar bien, ¿cierto? Este son un poco de métricas de código. Entonces tenemos cero deuda técnica. Tenemos A en el Security Scorecard. Este es un servicio que hace un análisis de endpoints y saca una calificación a partir de ese análisis. La calificación más alta es A. Esto de seguridad y mantenibilidad, como la deuda técnica, sale de Sonar. También tenemos A en seguridad, que es la más alta, y A en mantenibilidad. Tenemos un statement coverage del 90%, entonces eso es pruebas, cantidad de código cubierto por pruebas. Somos OpenSSF Gold, todo el código de Fluid es abierto. Si ustedes entran a gitlab.com/fluidattacks, van a poder encontrar nuestro repositorio y ahí pues tienen acceso a todo el código que nosotros estamos, digamos que lo que contiene todos nuestros productos. Y esta certificación OpenSSF Gold se le entrega a los proyectos de código abierto que cumplen los estándares más altos establecidos pues por el OpenSSF. Eso nos llena de mucho orgullo porque en el mundo son aproximadamente 30 a 35 proyectos que lo tienen y pues nosotros estamos ahí. Esto es más asociado a nuestro escáner, entonces OWASP tiene un proyecto que se utiliza para hacer benchmark de los escáneres. Los escáneres, valga la redundancia, escanean el proyecto y según el resultado que obtienen, cantidad de vulnerabilidades, cantidad de falsos positivos, falsos negativos y demás, se calcula, eh, digamos, un cumplimiento del indicador. El valor máximo es 100%, nuestro escáner lo cumple al 100%. Y esto más del lado del equipo de seguridad y de investigación, tenemos unos hackers que están dedicados 100% a encontrar vulnerabilidades en software comercial y hemos encontrado pues 170 a la fecha. Estamos entre el top 15 de los laboratorios que más publican CVEs en el mundo, entonces también nos llena como de mucho orgullo esto. Ahora, somos 26 ingenieros horizontales, énfasis en horizontales porque en Fluid no existen jerarquías, no hay senior, junior, mid ni nada de estas cosas. Dos líderes de ingeniería, un ingeniero de análisis de causa raíz, un ingeniero de rotación de secretos, tres staff engineers y un CTO. Para que se imaginen cómo funciona Fluid, como ingeniería, somos básicamente una plataforma en donde estas personas están concentradas en escribir código y digamos que este lado es más como soporte, como de estar manteniendo muy afinada la máquina, muy bien aceitada la máquina que necesitan los ingenieros para estar llevando código a producción, para que ese proceso fluya, para que sea mantenible, para que haya estabilidad y para que, digamos, en la generalidad eh, el software se haga bien. Ahora, esa es la realidad de nuestra organización. Digamos que hablando del proceso de ingeniería, no es nuevo que en Fluid los desarrolladores lleven mucho código a producción cada día. Eso ha sido, digamos, muy de nuestra cultura, está en nuestra organización hace varios años. En el 2023
eh, salió una iniciativa de RCA, que inclusive ahí vieron que mencioné que tenemos un rol específico para eso. ¿Por qué? Porque resulta que teníamos un sentir y era que no teníamos completamente claro cuando teníamos cualquier tipo de incidente o algunos bugs, si genuinamente se estaban haciendo, se estaban reparando las cosas como debía ser. Y adicional a eso, si además de repararlos, si estamos enfocando esfuerzos en que las cosas, ese tipo de incidentes, ese tipo de errores no volvieran a pasar. Entonces ahí nace RCA. Esta es una captura de status.fluidattack.com. Esto es pues público y ahí nosotros documentamos todos nuestros incidentes. Y nace como una iniciativa con foco hacia la transparencia, hacia nuestros clientes, hacia los usuarios y también hacia nosotros mismos. Al final esto no solo le sirve a quien utiliza nuestros servicios, sino también a nosotros para tener como esa historia de cuando hemos tenido problemas, qué hemos hecho para solucionarlos y qué hemos hecho para que no vuelvan a pasar. Y adicional a eso, esto también nos permite tener mucho más rigor, mucha más estandarización hacia el análisis que se hace de los incidentes, de los bugs y de los diferentes problemas que van apareciendo cuando se hace tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Nace esta iniciativa de RCA. Nuestra verdad era el slide que les mostraba anteriormente, muy buen coverage, cero deuda técnica, digamos que muy buenas métricas en general, pero cuando empezamos a profundizar un poco más en este análisis de RCA, resulta que empezamos a sentir que esa verdad que teníamos como equipo de ingeniería, como un equipo de alto desempeño, con la capacidad de iterar con mucha facilidad, de poder, digamos, llevar, materializar ideas con agilidad real, resulta que eso era una verdad parcial porque pareciera que estábamos renunciando o sacrificando por tener velocidad mucho de la calidad, mucho de la estabilidad. Y el RCA, ese análisis de causa raíz nos mostró eso. Nos empezó a mostrar que los incidentes eran frecuentes, que había varios problemas asociados a estar, digamos, dándole tanta relevancia a esta velocidad y a todos estos cambios frecuentes. Entonces, si ven ahí, hay unas capturas de lo que fue julio, agosto y septiembre de 2023 con 18 y 18 incidentes respectivamente. Entonces, digamos que ahí la conclusión es que nuestra verdad completa, hacemos pues este homólogo de en su momento Sebastián Vettel y Kimi Raikkonen en Ferrari, era que teníamos un muy buen equipo, muy buenos recursos, todas las capacidades, muy buen talento, y lo que estaba pasando era esto, era que a pesar de tener todo lo necesario para hacer, digamos, o tener un proceso exitoso haciendo tecnología, lo que pasaba era como que íbamos dándonos contra los muros y de pronto cometiendo errores que no debíamos. Entonces, con esta realidad ya identificada, sale la propuesta de entrar al congelador, de ese freeze. Entonces, ¿qué sucede? En su momento, digamos que por todo este análisis y toda esta realidad que nos mostró este nuevo proceso de análisis de causa raíz, sale la propuesta inicialmente desde nuestro sitio, digamos, hacia la organización y sobre todo hacia el negocio de hacer un feature freeze, que un feature freeze básicamente lo que significaba era cero capacidades para nuevas características o features, o sea, nada nuevo, que sí íbamos a seguir siendo veloces y ágiles, pero con calidad, estabilidad y seguridad, que debemos tener mayor tiempo entre incidentes. Entonces, si vieron por allá septiembre de 2023 fue un mes de 18 incidentes, entonces casi que un incidente más, inclusive un incidente cada, no sé, 1,5 días, entonces eso no podía pasar, tenía que haber mucho más tiempo entre cada incidente. Y cero tolerancia a los bugs. Entonces, ningún bug es tolerable o menos importante que un feature. ¿Qué sucedía en ese entonces? Que según la criticidad que íbamos identificando muy desde una visión de ingeniería y de producto de los bugs, pues estos iban entrando a ser de mayor o menor prioridad. Ahora el mensaje era no, cualquier bug, independientemente de lo que fuera, es lo más prioritario. Entonces, digamos que una política de cero tolerancia hacia los bugs, ¿cierto? Porque al final esa tolerancia lo que nos terminaba llevando era a ir acumulando bugs, digamos, en el backlog.
Entonces, se establece este feature freeze, se hace mensajes a la organización que vamos a detener todo y nos vamos a concentrar en ser genuinamente buenos en lo que hacemos. Y surge la necesidad de, bueno, ¿cómo nosotros vamos a saber que ya podemos estar tranquilos? ¿Cuál va a ser la línea base? Esa era la pregunta. ¿Yo cómo sé cuándo ya puedo decir estoy listo para salir del freeze? Y ahí es donde aparece este tablero. Este tablero no es nada sofisticado, es un tablero, como pueden ver, de Excel, es una tabla sencilla, y lo que hicimos fue empezar a juntar diferentes métricas o variables que identificábamos eran, digamos, relevantes en ese proceso de estar haciendo tecnología y que de pronto estábamos desconociendo porque estábamos más concentrados en estar llevando código a producción. Entonces empezamos con 30 variables que tienen diferentes pesos, digamos, asignados a partir de criterio propio nuestro. Entonces, en conjunto, digamos, el equipo de ingeniería con los mismos ingenieros, con el CTO, los líderes de ingeniería, como que regulando esa relevancia de las diferentes variables y al final lo que se calcula es un promedio ponderado que determina el cumplimiento y el objetivo establecido fue 80%, ¿cierto? Entonces, si hacen como una revisión general, ahí se ve cantidad de incidentes de lo más relevante, es lo más relevante, cantidad de bugs abiertos. Entonces, miren que aquí, esto es una foto de cuando creamos el tablero y cómo estaba en noviembre. Miren que teníamos 46 bugs para ese entonces. Tenemos métricas de performance, tenemos métricas de vulnerabilidades abiertas, de disponibilidad, tiempo del integrador continuo, cobertura de código, estabilidad de los diferentes componentes. También metimos temas de dependencias, entonces en qué versión teníamos las dependencias más relevantes del stack y cuál era la última versión de las mismas. Y digamos que en la generalidad estaba eso. Por allá abajo también aparecen métricas de Sonar. Pero si ven, esto todo está muy orientado a que se esté haciendo bien software, ¿cierto? Entonces eran 30 variables, 80% línea de base y este fue como el inicio y esto fue donde dijimos, esto es lo que nos va a decir cuándo salir o si continuamos en el freeze. Entonces, como pueden ver, esta ha sido la evolución del freeze en el tiempo. En noviembre, que era el que les estaba mostrando en el slide anterior, estábamos cumpliendo al 21%. Entonces, como ven, digamos que fuimos buenos seleccionando las métricas porque sabíamos que había un problema muy asociado hacia la calidad de cómo estábamos trabajando y esas métricas lo reflejaban. Diciembre 52%, en enero de este año alcanzamos el 87%, digamos que ahí ya se determinó en conjunto con el negocio, se puede salir del freeze, ya como que logramos darnos cuenta que somos buenos, que somos capaces de cumplir estas métricas que se establecieron y adicional a eso, que ya tenemos un referente y una línea base para decir, acá es donde nos podemos mantener, ¿cierto? ¿Qué sucedió? En febrero y en marzo, justo después de salir del freeze, entonces ya se vuelven y se priorizan features nuevos o características nuevas y empezamos como ya a alternar más hacia esas iniciativas más orientadas hacia el negocio y no solo exclusivas de ingeniería. Miren que empezamos a incumplir. Entonces ahí ya quedó, digamos, como bueno, ¿cómo se determina que se vuelve a entrar al freeze? Esto básicamente quedó que el tablero se sigue actualizando cada mes. En julio, si ven por acá abajo, menciono que ya se hacen dos cortes, se hace un corte a mitad de mes y uno al final. Y lo que hacemos es que utilizamos el tablero como un termómetro para el negocio y nosotros como ingeniería lo que hacemos es informar al negocio para que se tome la decisión si se entra o se sale del freeze, ¿cierto? Digamos que en febrero y en marzo no lo consideramos necesario. Desde el lado del negocio estaban tranquilos con el desempeño que estábamos teniendo y adicional a eso nosotros desde el lado de ingeniería simplemente identificamos dónde había esfuerzos adicionales, ajustes a hacer al tablero para empezar como a, a ir mejorando y a ir manteniendo ese objetivo que nos planteamos del 80%, ¿cierto? Eh, Importante.
digamos que estas variaciones eh, están generales, pero eso no, ahí no mostramos que este tablero no ha sido estático. Ahorita van a ver un poco más de la evolución, pero el tablero desde que se creó ha ido evolucionando porque lo que nos hemos dado cuenta es que teníamos métricas de pronto muy generales que podían terminar desconociendo o sobreestimando cosas. Y también nos hemos dado cuenta que había métricas que debíamos considerar y no estaban ahí, ¿cierto? Entonces digamos que esto también se ha vuelto como un ejercicio de casi que se revisa cada mes cómo está compuesto y, y todo el tiempo se están recibiendo propuestas de si algo se debe incluir o no, ¿cierto? Digamos que acá en la generalidad, como han visto, el cumplimiento de este año se ha mantenido casi todos los meses en el 80%. Octubre, el mes pasado, fue un mes particularmente fuerte para estas métricas. Digamos que ya aquí se ve que los esfuerzos que hicimos en el mismo octubre y lo que va de noviembre se vieron, digamos, como recompensados. Pero digamos que acá el mensaje es que esto ya lo que se volvió es una herramienta del día a día de ingeniería y también, digamos, como un termómetro que le sirve al negocio para determinar cómo están sucediendo las cosas más internamente en el equipo de desarrollo. Para finalizar, esto es cómo está el tablero hoy. Si recuerdan, vimos anteriormente que estábamos hablando de 30 variables y un target de cumplimiento al 80%. El target se mantiene, tenemos que cumplir al 80% y ahora lo que tenemos son 47 variables. 47 variables, ¿por qué? Por lo que les mencionaba ahora. En el transcurso de la evaluación que hacíamos en los diferentes momentos del tiempo y digamos ese análisis de qué es relevante y qué no, empezaron como a hacerse separaciones. Entonces, si ustedes ven, digamos que acá siguen teniendo relevancia los bugs, los incidentes están también, siguen siendo de lo más relevante, creo que eso está acá arribita, no quedó en la captura. Tenemos CFR, esto es Change to Failure Rate, entonces esto es una métrica que va muy asociada a cuántos bugs se van introduciendo en código contra cuántos cambios yo llevo a producción. Digamos que eso es una métrica de DORA para los que están familiarizados con métricas muy relacionadas como al proceso de desarrollo. Updesk, que es performance, lo teníamos, vulnerabilidades abiertas sigue. Si ven, por ejemplo, las métricas de tiempo de integración continua, las teníamos consolidadas en uno y ya las abrimos por producto. Ese integrates, skins, ERS, common son nombres, digamos, internos para nuestros productos. Y se abren para tener un poco más de detalle. Lo mismo con la cobertura. La cobertura era algo que teníamos general por repositorio. Nosotros tenemos un monorepo, entonces era fácil sacar esa métrica. También la abrimos por producto. Agregamos una métrica de complejidad cognitiva muy asociada a la mantenibilidad de código que no teníamos. Sí, seguimos con métricas de estabilidad, seguimos con métricas de dependencias y sus versiones. Introdujimos unas métricas asociadas al performance de nuestro escáner. Seguimos con métricas de Sonar y por acá al final ven que metimos unos Web Vitals, que son métricas muy asociadas a experiencia de usuario con las aplicaciones web, pues específicamente con nuestra plataforma y con nuestra página web. Entonces, si ven, esto se vuelve es como la torre de control del equipo de ingeniería. Digamos que como líder de ingeniería particularmente, este tablero se volvió casi que uno de los referentes, si no el referente más importante para saber si nuestro equipo está haciendo las cosas bien o no les está haciendo bien. Y digamos que un valor muy importante que tiene es que por la granularidad que hemos logrado y que constantemente estamos revisando, se vuelve muy fácil también saber dónde ir poniendo los esfuerzos. Entonces, si ven, en este momento tenemos un pendiente por el lado de los tiempos de los integradores continuos, específicamente de Integrate y Skins.
Entonces ya como equipo de ingeniería, yo les puedo decir, estamos haciendo esfuerzos para reducir esos tiempos de integración continua en esos productos para poder alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado, que se vuelve, digamos, algo muy útil, no solo para uno como líder, sino también hacia el equipo. Este tablero lo conoce el equipo, porque también el mensaje es, la velocidad es importante que seamos capaces de iterar con facilidad, que seamos capaces de materializar ideas en código rápido, pero nunca podemos dejar de desconocer la calidad, la estabilidad, las métricas involucradas en el proceso de hacer software, por ejemplo, el tiempo de integración continua, porque al final, si solo le damos como esa relevancia a la velocidad, pues es fácil dejar de lado o sacrificar, digamos, otros factores, otras variables que son relevantes. Para terminar, la frase con la que iniciamos, y ahí resalto lo del hábito por lo que les comentaba de este tablero, que ahora esto es el día a día del equipo de ingeniería, es el día a día, digamos, de, de lo que se revisa, de lo que se consulta y de lo que se pregunta, porque al final sentimos que es un muy buen, digamos, resumen de si las cosas se están haciendo como esperamos que se hagan. Y como esperamos que se hagan, que es excelente, y hay énfasis como en esa excelencia de la frase que ven en la pantalla. Acá está mi información, mi contacto. Bienvenidos si quieren seguir conversando o profundizar más de este tema o conocer de algo más que vieron en la presentación o de Fluid. Y ese es el QR del que les mencionó Julián al inicio para que hagan la evaluación de esta presentación y nos cuenten qué les pareció y participen pues en la rifa de la gift card de Amazon. Listo. Dani, muchísimas gracias por la presentación. Recuerden que a través de la sección de Q&A pueden hacer todas las preguntas que tengan al respecto. Vamos a empezar a leer las preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces la primera pregunta, Dani, es, además de salidas a producción o entregas de features, ¿cómo mides el buen desempeño de tu equipo de desarrollo o ingeniería? Esa es la primera pregunta. Bien, digamos que mucho de eso está ahí en el tablero. Entonces, en la generalidad, el buen desempeño, eh, se puede revisar ese tablero que está, ese CFR, la cantidad de bugs que tenemos abiertos, la cantidad de incidentes en el mes. mm, em, los análisis que nos entregan las herramientas como Sonar, la cantidad de vulnerabilidades que tenemos abiertas. Digamos que eso es un resumen importante de- del desempeño del equipo. Ahora, tenemos también herramientas adicionales. Por ejemplo, utilizamos un servicio que se llama Flow, que lo que hace es que se integra con el repositorio nuestro y según los commits saca información de performance y calcula métricas, digamos que son propiedad de ellos, como impacto, como eficiencia, que miran mucho, por ejemplo, es un desarrollador, hace un commit y el siguiente commit va sobre el mismo código, o sea, como que se está refactorizando lo mismo, entonces si hay eficiencia o no. Pero digamos que en la generalidad el tablero y usamos, digamos, servicios como Flow también para eso. Listo, Dani, vamos con nuestra segunda pregunta. Es, ¿cómo definieron el peso de las variables? Veo que cambió el peso cuando eran 30 a cuando eran 47. Bien, el peso, como les mencionaba, criterio propio nuestro. Entonces, esto ha sido algo que desde lo que nosotros hemos identificado es relevante para el proceso de ingeniería, según eso se le asigna, ¿cierto? Y la variación se fue dando porque naturalmente en la ampliación de las variables, pues teníamos que empezar no necesariamente a quitar relevancia, pero sí a restar pesos en algún lado para ajustar a otros. Entonces, por ejemplo, no teníamos CFR, que es lo que les decía, cantidad de bugs que se introducen por cantidad de cambios que yo llevo a producción. ¿Qué pasa? Cuando introdujimos CFR, como lo vemos que es una métrica homóloga a los bugs, entonces lo que hicimos fue restarle a los bugs y, digamos, complementar con CFR, que termina siendo como darle un poquito más de información a métricas que están relacionadas. Entonces el peso, criterio experto,
y cuando se empiezan a hacer redistribuciones, que esas redistribuciones como que hablen con la métrica de donde uno está, digamos, ajustando el peso. Listo. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Tienes un valor objetivo, realista y alcanzable para cantidad de bugs, deuda técnica, cantidad de vulnerabilidades sin remediar y cobertura de código? ¿Detenerlo cada cuando se revisa y se ajusta? Bien, sí lo tenemos, está ahí en el tablero. Y digamos que fue el esfuerzo, fue de los esfuerzos más grandes por hacer, definir esos valores objetivos eh, y, y digamos que ser realistas. Entonces, ¿yo qué sugerencia le haría a los equipos que de pronto están encontrándose con eso? Digamos que nuestra posición, como vieron, fue cero tolerancia a los bugs, cero tolerancias a la deuda técnica, cero tolerancia a las vulnerabilidades, que hemos encontrado que esa es la única forma. Digamos que cuando uno tiene rangos de tolerancia, generalmente uno lo que hace es que los testea con frecuencia o los lleva al límite. Entonces mi sugerencia sería cero tolerancia y encontrar forma de que eso sea controlado no desde las personas, o sea, no como buenas prácticas y demás, sino, por ejemplo, en el proceso de integración continua. Entonces, por ejemplo, la cobertura. Nosotros tenemos un objetivo de cobertura y los valores de cobertura se controlan en la integración continua. Si un desarrollador lleva código sin pruebas al integrador continuo, baja la cobertura, el integrador continuo falla y le dice, usted tiene que agregar pruebas. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que hemos encontrado de que genuinamente esos límites se respeten por completo. Listo, bueno, un pequeño recordatorio. Recuerden que a través de la encuesta podemos saber qué temas de interés son para ustedes para los siguientes eventos y también saber cómo les pareció la charla y también participar por un Amazon Gift Card de $50. Continuamos con las preguntas. La siguiente dice, ¿cómo se asignó el responsable a los features? ¿Se basaron en preferencias del equipo o en fortalezas? Bien, digamos que los responsables se asignan según digamos, las funciones que han ido desempeñando las personas y cómo esas funciones contribuyen o no a ese indicador, ¿cierto? Eh, Eso también los hace dinámicos. En Fluid hay una particularidad que no les mencioné y es que no tenemos tampoco esa división de desarrollo, seguridad, arquitectura, calidad, infraestructura y demás, como que como vimos el equipo es full stacks y eso lo que hace es que aunque en la práctica se dan especialidades en las personas, digamos que el equipo debería tener las capacidades de ir moviéndose por las diferentes partes del stack sin problema. Entonces, los decidimos según las funciones que van desempeñando y cómo ellas contribuyen a ese indicador e igual son dinámicos porque esas funciones pueden ir evolucionando, cambiando en el tiempo. Listo. Nos vamos con nuestra última pregunta de esta sesión de hoy. ¿Cuántas variables recomiendan y no son demasiadas 47 para controlar? Hmm, Yo creo que yo no me atrevería a decir nada, porque nosotros empezamos a construirlas. Digamos que llegamos a esas porque hemos ido encontrando que es lo que refleja que nuestro proceso de hacer tecnología está funcionando bien. Miren que esa cobertura que les mostré de código de 90% en su momento la teníamos. Eso en septiembre de 2023 que hubo 18 incidentes estaba. Y miren que a pesar de ser una métrica estándar de la industria, no nos estaba sirviendo para nada. Entonces, lo que yo diría es la cantidad de variables dependerá de los procesos que cada uno tenga en sus organizaciones. Si 47 son muchas, la verdad, a mí me parece que no. Yo creo que el problema que muchas personas ven con el control de variables y demás es la complejidad que puede haber asociada a capturar la información, a mantenerla actualizada y todo esto. En nuestro caso, actualizar ese tablero es cuestión pues de 2 horas, entonces eso no toma mucho tiempo. Y digamos que estamos tranquilos con esa cantidad y no nos preocupa que se incremente porque lo que hemos visto es
que efectivamente cuando las cosas están bien en el tablero, es porque estamos como equipo de ingeniería funcionando bien. Entonces, para mí como líder de ingeniería, eh, si eso hay que meterle otras 20 variables y esas 20 variables siguen contribuyendo a que el proceso se mantenga lo más excelente y lo más idóneo posible, pues bienvenidas. Listo. Dani, nos llegó una última pregunta y habla acerca de, ¿puedes explicar mejor lo que dices de un equipo full stack y que se mueve por cada área? Claro, como lo mencionaba, en la práctica se dan especialidades muy por los intereses de los desarrolladores y demás, pero en Fluid, digamos que el mensaje hacia el equipo es que la, digamos, las personas tienen que tener la disposición de ir atacando los problemas que van surgiendo, ya sea desde el negocio o desde el mismo equipo de ingeniería. Para ser específico, si yo soy un desarrollador de frontend y ha sido como mi dominio, pues si se quiere, y en el momento no hay problemas, necesidades a solucionar, digamos, en ese alcance particular, entonces eso, no, eso significa que yo debo tener la capacidad de ir moviéndome, ¿cierto? Entonces, nosotros cómo hacemos que ese proceso, digamos, sea sencillo si se quiere, con lo que les decía, manteniendo muy bien una plataforma de ingeniería que le permite a un desarrollador poder interactuar y poder, digamos, probarse con diferentes partes del stack de forma sencilla, muy apoyado desde los líderes, con mucho apoyo desde los líderes de ingeniería y desde los staff. Entonces ahí es donde entra mucho como la mentoría de ir acompañando a las personas cuando están enfrentándose a nuevos problemas, muy buena documentación y digamos ya muy del lado de ese desarrollador que se está enfrentando a un nuevo problema, que él también, ese también es un mensaje al equipo, alce la mano y diga, esto es algo que yo desconozco, necesito apoyo, tengo estas inquietudes, tengo estos problemas. Entonces digamos que como equipo full stack, ¿cómo funcionamos? Así. Nosotros como líderes tenemos la capacidad de ir moviendo el equipo a diferentes alcances y y hacemos un esfuerzo muy grande para que todo lo que se necesite, todas las herramientas para que las personas se puedan mover con facilidad, pues estén disponibles. Listo. Tenemos otra que habla acerca de todas las métricas se generan automáticamente o hay que generar algunas manuales, cómo se manejan en el margen de error en esas mediciones. Bien, hay unas manuales. Digamos que en el momento en cómo se genera el tablero estamos tranquilos porque es una tarea que cualquier persona, ahí en las capturas que mostré no se veía, pero el tablero tiene una columna que es como la fuente y en esa fuente está un vínculo a ya sea cómo se genera esa métrica, ese valor o de dónde se saca, ¿cierto? Estamos tranquilos porque es un proceso relativamente fácil de replicar y cualquier persona pues con esta información lo podría hacer. Eh, hemos tenido errores en las métricas, digamos que ahí también esto es muy de de la cultura de Fluid, pero yo creo que eso también es mucho de del trabajar con números en general, y es que yo creo que uno, así uno mismo haya construido las cosas, como que uno no debe confiar nunca en nada. Entonces, un ejercicio que también hacemos, además de estar revisando que lo que se está incorporando en el tablero sí es lo que debería ir y demás, es también ver si esa información si es consistente, si es coherente con lo que nosotros percibimos está sucediendo con los productos y con el equipo. Y eventualmente hemos encontrado que en algunas fuentes de información eh, se han introducido pues algunos errores, ¿cierto? Pero yo creo que eso pues es un proceso natural de trabajar con datos y de, y de tener como este tipo de métricas y de información. Listo, Dani. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por toda la información que nos brindaste el día de hoy, por la presentación. Recuerden a todos que una vez diligencien la encuesta, también van a poder recibir la presentación con un correo de vuelta y van a poder participar por la Amazon Gift Card. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar, a este Meetup de noviembre. La siguiente semana les recomiendo que puedan estar pendientes a través de los canales de Free Attacks, que vamos a estar comunicando nuestro último Meetup de este año que será el 18 de diciembre. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Daniel. Gracias, que estén muy bien. Bueno, chao.